La palabra que vamos a estar compartiendo hoy, yo le puse de título Anunciadores. Y ¿qué significa la palabra anunciar? El verbo anunciar. Bueno, según el significado del diccionario, anunciar es hacer saber una cosa o darla a conocer públicamente. Se define en dar aviso, información, advertencia, orientación, divulgar. El término angelo, que significa anunciar, se emplea en el Nuevo Testamento, mire, 179 veces como el verbo simple anunciar, pero 274 veces en forma compuesta, es decir, anunciar la buena nueva. Fíjese que en Mateo 16:15 dice, Jesús les dijo, vayan por todo el mundo y ¿qué? Anuncien la buena noticia de salvación. Anuncie la buena noticia de salvación a toda la gente. Y después en esta versión dice, Jesús les dijo, vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. ¿A cuántos les gusta ir por todos los países del mundo? Sería un buen pretexto, ¿verdad? Pero en verdad, ¿qué es lo que Jesús nos pide? Porque esto no solo fue dirigido a los apóstoles. O sea, este mandato misional no solo fue que Jesús le habló a los apóstoles de ese tiempo, sino que este mandato es para ¿quiénes? Para todos nosotros. ¿Sí? Saque el pasaporte porque usted no sabe lo que puede pasar. Pero Jesús nos dice, aún como iglesia, como congregación, vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia de salvación. Vayan por todos los países del mundo y anuncien las buenas noticias a todo el mundo. Y por ahí Dios no te llamó a irte a otro país, pero sí te llamó a que le puedas anunciar a tu vecino, a que podamos ir a la plaza a anunciar las buenas noticias a los niños, aún dentro de tu casa, de tu familia. Somos anunciadores de las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cuál es la buena noticia a la cual se refiere la palabra de Dios? Mire, Efesios 2, 4 y 5 dice, pero Dios es muy compasivo y su amor por nosotros es inmenso. Por eso, aunque estábamos muertos por culpa de nuestros pecados, Él nos dio vida al resucitar a Cristo. Nos hemos salvado gracias al amor ¿de qué? De Dios. Y es lo que estábamos cantando hace un ratito, ¿no es cierto? Fuimos salvos gracias a ¿qué? Al amor de Dios. Estábamos cantando tus cuerdas ¿de qué? Y esa es la buena noticia que tenemos para dar. Que el amor de Dios nos puede alcanzar. Por eso yo le decía hoy, ¿no? Qué privilegiados que somos que en algún punto de nuestra vida hubo un punto de inflexión en donde usted y yo conocimos el amor de Jesús. ¿Sí o no? Y lo podemos seguir sintiendo. Mire, no privemos a quienes nos rodean de estas buenas noticias. Las buenas noticias que Cristo mismo anunció. Mire, en Lucas 4, 18 y 19, Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me eligió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverles la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Iglesia, este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Estefi, me gozaba de escucharte. Lo que Dios hizo con vos en estos días son las buenas noticias. Ella dijo, bueno, Dios me pudo mostrar esto y esto otro. Y a veces, mire, no hace falta. Acá, por ejemplo, en este versículo que leímos, dice libertad a los prisioneros, devolverle vista a los ciegos. A veces es como que esperamos un súper milagro. ¿Y quién cataloga qué milagro es mayor que otro? Salir del encierro de uno mismo y brindarse a otros con un abrazo, como decía Estefi, ¿no es un milagro? Sí. Y es parte de las buenas nuevas. Es parte de la obra de Cristo aquí en la tierra.
Yo me acuerdo cuando fui al instituto bíblico y mire, yo tenía 2 años que había conocido de Jesús. Y viene la invitación de ir al instituto bíblico y me acuerdo que yo llegué allá y estaba con mis compañeros y todos y la mayoría conocía más de la palabra que yo. Muchos por ahí se habían desde bebés criado en el Evangelio y yo me acuerdo que nuestro director fue el pastor Ricky Paris, entonces salíamos, lo invitaban a ministrar y más de una vez nosotros íbamos con él. Entonces un día me dice a mí, bueno, ahora vos vas a dar un testimonio. Claro, y yo decía, bueno, pero es que yo no tengo un testimonio, un re-testimonio. Y entonces él me dijo, ¿y qué es un re-testimonio? Dígame si no tenemos todos algo para contar de Jesús. ¿O no? Anunciar las buenas nuevas. ¿Y cuáles son estas buenas nuevas? Que nos hemos salvado gracias al amor de Dios. Esas son las buenas nuevas de Cristo. Somos anunciadores del reino de Dios. ¿Y con qué recursos contamos para anunciar? Mire, no solo tenemos un mensaje, porque usted dice, no, yo no tengo nada. Bueno, se puede aprender estos 2 versículos de memoria y ahí tiene un montón. Pero no es así. No solo tenemos un mensaje, sino que nosotros somos el mensaje de vida. Usted y yo tenemos la obra de Cristo en nuestra vida para compartir con otros, para anunciar con otros. No solo con palabras, sino también con nuestros hechos, con nuestras actitudes. El amor de Jesús. Vivimos en una sociedad muy violenta, ¿o no? Hay mucha violencia en estos días, demasiada violencia. Necesitamos que el amor de Dios comience a inundar las calles de nuestra ciudad. Y usted me va a decir, bueno, pastor, y con los que no se dejan amar, usted haga lo que le toca y deja que Dios haga su parte. Ahora les voy a contar un poco más de mi testimonio. Pero quiero hablarte por unos minutos de una mujer que fue anunciadora en su tierra. Y quiero que nos enfoquemos un poquito en la historia de la mujer samaritana. ¿Conoces la historia? La reconocemos, ¿no? Bueno, esta historia podés encontrarla en el libro de Juan, en el capítulo 4, del versículo 1 al 42, que no vamos a leerla toda. Yo te la voy a estar relatando en ciertos versículos. Pero mire, cuando empieza este capítulo y cuando empieza la historia, lo primero que el autor de este libro escribe, dice que a Jesús le era, y este dato no es menor, que a Jesús le era necesario pasar ¿por dónde? Y ahí comienza la acción. No es un dato menor. Mire, usted sabe que los judíos no pasaban por Samaria. Estaban totalmente enemistados por cosas que habían pasado. Con razón o sin razón, evitaban pasar por Samaria. Preferían dar toda la vuelta y caminar mucho más que pasar por Samaria. Pero dice la palabra que a Jesús le fue ¿qué? Necesario. Jesús era carente de algo, necesitaba algo realmente. Pero ella sabía lo que iba a hacer ese día. Ella tenía un plan. Ya había pensado. Ya lo tenía planeado. Y por eso hoy que los chicos y que los líderes decían, no, pero lo que pasa es que no nos pusimos de acuerdo y cuando nos pusimos a hablar y entonces, bueno, de eso te quiero hablar, de esas conexiones del cielo. De esas excusas que el Señor pone para encontrarse con nosotros. Y mire, de esas casualidades divinas que el cielo ya designó. Y es lo que pasó ese día con esta mujer. ¿Sabe que cuando yo conocí de Cristo, yo tenía 17 años? No sé, ¿algunos conocen mis testimonios? Sí, ¿verdad? Yo tenía 17 años y habían pasado algunas cosas. Creo que está mi mamá y mi papá escuchándome. Gracias, pa, por todas las mechoneadas que me diste por no querer ir a la iglesia.
Yo tenía 17 años y estaban pasando algunas cosas en mi casa. A mi mamá la tenían que operar y bueno, había estado 3 años con un tratamiento que finalmente no le resultó y entonces mi mamá tenía mucho miedo y bueno, y empezaron a pasar cosas. Pero justo en ese momento en que mi mamá estaba viviendo en toda esa crisis de que tenía miedo de que se iba a morir y esto y el otro, abren una iglesia en mi barrio, de la iglesia la cual, ¿sí conocen a mi tía, la tía Amalia? Sí, todos la conocen. Bueno, mi tía estuvo orando 10 años por nuestra familia y ella iba a una iglesia en Capital Federal y nosotros somos de la provincia. Y justo abren como un anexo chiquitito que recién empezaba como a 4 cuadras de mi casa. ¿Y saben quiénes? Estaba el pastor y uno de los matrimonios que estaban colaborando, que eran del barrio, eran mis suegros. Entonces, bueno, mi suegra visitaba a mi mamá, porque era la hermana de Amalia, que la conocían a mi tía. Y mi mamá estaba muy mal y nosotros como que esperábamos que viniera alguien de la iglesia a ver a mi mamá porque era el único momento que mi mamá estaba tranquila, ¿no? Hasta tortas hacíamos para ofrecerle mate, café, todo. Bueno, pasó, mi mamá se opera. Pasaron un montón de cosas, no me quiero extender tanto, pero es como que los detalles, como Dios prepara las cosas, esas casualidades, esas conexiones del cielo. Bueno, mi mamá se opera. Claro, ella iba sola a la iglesia, por ahí iban mis hermanas que estaban más chiquitas a acompañarla, pero nosotros, mi papá y yo, no, duros, ¿no? Y entonces mi mamá le hace prometer a mi papá que si ella salía viva de la operación, mi papá la tenía que acompañar a la iglesia. Y bueno, un día, ¿qué pasó? Tuvo que cumplir la promesa. Y mi papá dijo, acá al barrio no, porque si me ven. Entonces fuimos a Capital. Bueno. Y claro, en mi casa no era que cada uno hacía lo que quería. No se crean, no. Yo tenía 17 años, pero se hacía lo que se decía. Entonces no me dieron opción. Vamos toda a la iglesia, vos tenés que venir a la iglesia. Ay, y yo una bronca tenía. Pero dije, bueno, es un domingo, ¿qué importa? Y no sé por qué no quería ir a la iglesia. ¿Qué razón había? Es que nuestro corazón de por sí es duro, ¿o no? Es duro, así somos. ¿Qué me habían hecho para no querer ir? ¿Por qué esa resistencia? Bueno, fuimos al culto y entramos y mi papá con su cara. ¿Usted lo conoce a mi papá? ¿Ves que tiene cara de malo? Te amo, pa. Pero no tiene cara de malo, es un tierno. Mire, mi papá nos cosía ropita en la muñeca a nosotras 3 y amasaba pan con nosotras cuando éramos niñas. Somos 3 mujeres. Pero mi papá estaba así. Bueno, resulta que él es muy cuidadoso con su auto, entonces no lo quería dejar en la calle. Mi tío lo ve, Jorge, mete el auto acá, mete el auto ahí, 5 autos atrás. No se podía ir. Empieza el culto y era el tiempo del mover. Entonces, viene un pastor, ora por mis hermanas se caen al piso y mi papá quería ir a trompear al pastor que le había hecho a las hijas. Mi mamá toda nerviosa porque no sabía qué hacer. Y yo de reojo miraba a mi papá porque mientras mi papá estuviera con cara, era de mi lado. ¿Me explico? No volvemos más, es este domingo y ya está. Bueno, entonces mi papá dice cuenta que había una señora alta que lloraba y mi papá dice, a esta mujer le pagan para que llore. ¿Ves? Cuando uno tiene esa mentalidad de juzgar. Y bueno, ¿qué pasó? Dice mi papá que ora y que dice, bueno, Señor, si esto es verdad, sélo conmigo. Y yo lo vi literal. Alguien se acercó a orar por él. Mi papá voló hasta el otro lado y lloraba a gritos, peor que la mujer. Salimos de la iglesia, terminó el culto hasta el final, porque no podían sacar el auto. Yo muda. Bueno, mi mamá estaba re feliz, mi papá estaba choqueado, porque realmente, ¿quién había hecho la obra? Y Dios se encarga, por eso es lo que cantábamos hoy. ¿Tus cuerdas de qué? De amor. Bueno, salimos de ahí, pasó la semana, al otro domingo otra vez a la iglesia. Y otra vez a Capital. Porque mi mamá dijo, no, yo igual voy a ir a la tarde a mi iglesia. Bueno, dijo mi papá, al otro domingo otra vez toda la iglesia. Bueno, ya a mí no me empezó a gustar porque ya iba a ser casi que la obligación. Bueno,
Y ese segundo domingo a la tarde mi papá dice, bueno, yo te voy a acompañar, pero no nos sentemos adelante. Mire, el lugarcito sería de esa columna hasta acá. Ese era todo el salón de la iglesia, o sea, y estaba mi suegra, Rosa, te guardé el lugar, que no era mi suegra todavía. Bueno, y así, ¿no? Entonces, eso fue más o menos para el mes de agosto. De ahí fue un calvario mi vida. Porque ahora había que ir, adivine qué, todos los domingos sale. Claro, yo veía la urgencia de mis padres de ver casi que ardiéndome en el infierno. No sé, yo lo entiendo como mamá, pero en ese tiempo yo tenía 17 años. ¿Qué voy a entender? Bueno, hasta que, mire, y mi papá es, enojó, o sea, acá se va a hacer lo que yo digo. Y yo bien respingona, ¿no? Y respondona. No, yo bien... ¡Pum! Me daban un cachetazo, me llevaban a la iglesia. Y no está Emanuel acá para contar, pero yo iba, adiviné, si iba con mi mejor o con mi peor cara. Con la peor de las ondas. Entonces llegábamos a la iglesia y tenía que estar ahí yo. Nadie se me acercaba, pero iba buenos días, me decía. Bueno, hasta que un día el pastor de la iglesia le dice a mi papá y a mi mamá, no la obliguen, déjenla que Dios sea Dios. Vamos a orar por ella. Y déjenla que Dios sea Dios. Bueno, entonces un día... Porque yo igual cada domingo tiraba la onda. No, yo no voy. Bueno, sí voy. Ese domingo dije, bueno, yo no voy. Tomé coraje, no voy. Bueno, quédate. Y me acuerdo que los cultos eran largos, así que yo esta cena les preparé todo. Y pasaron unos meses. Y llegó el mes de febrero. Y venían los campamentos de jóvenes y de niños. Primero había una semana de niños, después de jóvenes allá en Buenos Aires. Pero para todo esto, en diciembre, y yo creo que esto ya se los conté, mi papá ellos separaron un dinero para pagar mi campamento. Era diciembre, tenían mucha fe. No se canse de orar por sus hijos, no se canse de orar por su familia, por aquellos que no conocen. Y yo me acuerdo que mis papás me dijeron, mira, mi mamá me decía, este dinero lo apartamos para tu campamento de febrero. Estamos en diciembre. Y como siempre bien respondona, yo me acuerdo que le dije, mira mamá, gastátelo en lo que quieras porque yo no voy a ir. Pero no estaba mi papá. Entonces, mi mamá dijo, bueno. Pero pasó algo antes. Yo iba a la escuela, trabajaba, estudiaba inglés, hacía 1000 cosas como siempre, ¿no? Así. Y me acuerdo que estaba estudiando para rendir inglés y yo le decía a mi mamá, mamá, vos tomame, yo te voy a decir. Mamá no sabía nada, ella me decía, sí, ¿qué vas a? Entonces yo le doy toda la lección y le hablaba en inglés, y mamá, sí, mamá sé, sí, que no sabía nada, pero no importa, ¿no? Entonces me acuerdo que un día, que yo estaba estudiando, me tenía que ir a rendir y no sé qué, estaba haciendo así los niveles de inglés, como hace Valen, como hace Franco, así, bueno, y estaba ese día, mi mamá me abraza y me dice, ay, hija, sos tan linda, hija, solo te falta conocer del amor de Jesús. Y a mí esa palabra, mira, hasta ahora me dan ganas de llorar. Acá me entró y me quebró. Y yo me puse a llorar, no sabía por qué lloraba. Pero ya era Dios ablandando. ¿Ve cuando usted agarra una masa? Y que la empieza o no. La empieza a amasar, ¿A usted le gusta amasar o no? A mí me encanta, y más comer. Pero cuando la empieza a amasar, y después que la deja en un lugar para que empiece a ¿qué? La levadura que habla la palabra. Bueno, pasó. En diciembre, le digo lo de la plata que me dijeron, pasó. En febrero, cuando era el gran momento una semana antes del campamento de jóvenes, yo me voy a la casa de mi tía, de esta tía que hace un montón que no iba, y no me había notado yo todo el campamento. Entonces, mi tía y mi tío salen, con mi prima, estábamos las dos solas, nos ponemos a ver una película, la película de la vida de Jesús. Mire, yo ya la había visto 1000 veces. ¿Por qué? Porque en mi casa, antes de ser cristianos, éramos católicos, pero en verdad la única católica era yo, porque yo era la única que iba a misa, porque me veía toda la Semana Santa las películas de la vida de Jesús, o sea, bueno, ya había algo. ¿Porque usted cree que en todo ese tiempo Dios no estuvo haciendo algo? Claro que sí. Porque Dios es Dios por encima de nosotros.
Porque no importa los paradigmas que nosotros podamos tener, Dios es Dios y Él se encarga de todas las cosas. Bueno, nos ponemos a ver la película y mire, yo ahora lo entiendo, en ese momento no sabía. ¿Nunca le pasó a usted que es como que se siente desnudo delante de algo? Como que no hay nada que usted pueda responder, tapar, decir. Y era Dios hablándome. Y me acuerdo específico la parábola del sembrador, ¿no? En la película. Y yo en ese momento dije, bueno, ya no voy a ofrecer más resistencia. Yo sola hablaba, ¿no? Con Dios y decirle, bueno, ya. Entonces viene al final la oración para hacer. Y yo quise hacer esa oración. Y hubo un ruido fuerte y salimos a ver qué pasaba. Y cuando volvimos ya había pasado. Pero bueno, la masa había crecido. Entonces me acuerdo que regreso a mi casa y le cuento a mi mamá. Le digo, mamá, ¿sabes qué me pasó esto y esto? Pero no le digas a papá. Yo estaba enojada con mi papá. Porque mi papá me cacheteaba así, me llevaba. No le digas a papá. Entonces, eso fue un martes, miércoles. El jueves había reunión en la iglesia y yo dije, yo voy. Oh, vamos, dijeron. Y me acuerdo que llegué, saludé a todos, todo el mundo me miraba así, si era la misma de unos meses atrás. Y le dije, yo sé quiero ir al campamento, estaba La Plata, fuimos al campamento al lunes. Y fue ahí cuando realmente Dios me llenó y sus cuerdas de amor, pero no fueron solo ese día. Jesús ya venía amándome desde siempre, ¿me explico? Lo que pasa es que a veces tenemos un corazón duro y ponemos tantas excusas delante del Señor. Pero ¿sabe qué? No se preocupe, porque Dios está amasando esa masa. Y cuando menos nos damos cuenta, la masa empieza a crecer y a crecer. Y yo recuerdo ese campamento que sentí el amor de Jesús. Fue la primera vez que oré, que levanté mis manos. Y de ahí hasta acá, mire, tengo 49 años, calcúlele cuántos años, ya perdí la cuenta. ¿Por qué le cuento todo esto? Porque a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y no solo eso, sino que también Jesús tenía sed. Y no solo eso, sino que Jesús intencionalmente se sentó junto a un pozo ese día. Y entonces adivine quién vino. Esta mujer. ¿A qué vino? A sacar agua. Era lo que hacía, era su tarea, era su rutina, era su responsabilidad. Pero ella no sabía realmente lo que le esperaba junto a ese pozo. Ahora, familia, chicos que fueron al retiro, sean intencionales. No sé si a más de uno lo habrán tenido que cachetear para mandarlo, no sé. Funciona la técnica, ¿eh? Mire, funciona. Pero seamos intencionales. En ir, en sembrar, en dar, en poner, en sacar. Seamos intencionales. Porque Jesús tiene planes eternos para cada uno de nosotros, para las generaciones que vienen, para cada una de nuestras familias. Y Él se las va a ingeniar para encontrarse, para encontrarnos, para encontrarte. Así como lo hizo con mi vida. ¿Por qué te quería contar esto? Porque fue ese punto de inflexión. Y no terminó ahí comenzó la historia. Ahora, mire, estos encuentros diseñados y orquestados en el cielo, ¿sabe qué me trae a memoria también? ¿Se acuerda Pedro y Cornelio? ¿No fueron esas conexiones divinas de que el cielo... Bueno, por eso tenemos, iglesia, tengamos un corazón abierto. Porque Dios también lo puede usar a usted, me puede usar a mí. Porque cuando a Jesús le es necesario pasar por Samaria, le es necesario. Y su obra no tiene límite y Él lo va a hacer sí o sí. Pero yo quiero decirle, Señor, involucrame en tu obra. Si me tenés que usar para ser una anunciadora en mi casa, en mi barrio, en mi trabajo, no sé dónde sea, Señor, úsame. Esos encuentros divinos como el que yo le conté recién de mi vida, que te cambian la vida, te renuevan la mente y te sanan el alma. ¿Puedes recordar algunos de esos encuentros que has tenido con Jesús? Sí, ¿verdad? Y estos versículos, toda la historia, relatan cómo Jesús se las ingenió, porque no solo Él se sentó y le pidió agua. Usted más o menos se acuerda de la historia. No quiero leer todos los versículos porque son muchos, lo va a leer usted en su casa. Pero usted más o menos recuerda la charla que tiene con esta mujer.
Y mire cómo Jesús se las ingenió para despertar un deseo espiritual en una mente carnal. Porque ella todo se refería acá, a su vida, a su mundo, a donde ella no podía salir. Y Jesús todo el tiempo la fue llevando más allá, a que levantara su vista, a que los ojos del Espíritu pudieran ver otra cosa. ¿Y sabe qué? Me identifico mucho con esta mujer porque siempre tenía algo para decir, ¿o no? Si Jesús le dijo, si me pidieres a mí, porque cuando Él le pide un poco de agua, ¿qué es lo primero que ella le dice? A ver si se acuerda. ¿Qué es lo primero que ella le dice? No es examen, tranquilo, tranquilo. ¿Qué le dijo? Le dijo que por qué le hablaba. Si vos sos un judío y yo una qué. La primera barrera. Ahí está la Mariela con cara de enojada, que no quiere ir al culto. Y luego le sigue diciendo, ¿no? Y le dice, ¿y de dónde vas a sacar agua? Cuando Jesús le dice, bueno, yo te puedo dar otra agua, ¿no? Y le dice, ¿y de dónde vas a sacar si no tenés ni un balde? Y así empieza, ¿no? Y ella siempre tenía algo para decir. Ay, me identifico tanto. Y le decía, y lo respondía, y le buscaba, Pero Jesús, con toda su paciencia y con todo su amor, la fue llevando paso a paso, hasta que ese corazón duro empezó a ceder. Y mire, y llegamos al versículo 28, y una acción que no pasa desapercibida y tiene significados relevantes. En Juan 4:28 dice que la mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos. Y aquí, hasta este punto quería llegar, y voy a nombrar 3 puntos que vamos a considerar como anunciadores. 3 puntos que este relato bíblico nos muestra. Primero que todo, el punto número 1, ¿qué es lo primero que la mujer dejó? Su cántaro. ¿Qué llevó a esa mujer al pozo en horas tan calurosas de la tarde? Bueno, precisamente su necesidad de agua, la costumbre de su labor rutinaria. Era tarea de mujeres ir a buscar el agua al pozo. Ahora, ¿por qué tiene un significado tan relevante de que ella dejara su cántaro? Porque lo primero que ella dejó ahí fue su necesidad inmediata. ¿Qué había ido? Y ahora la deja ahí tirada. ¿Sí me explico? Ella negó su necesidad inmediata y no importaba salirse de la rutina o de las obligaciones, por así decirlo. ¿Sabe qué? Una característica de esta anunciadora y una característica de nosotros que tenemos este mandato misional de anunciar las buenas nuevas a otros es establecer prioridades. Esta mujer estuvo dispuesta a negarse a sí misma para que el reino de Dios avanzara. Y esto implica también cambiar de perspectiva. Es decir, que mi fe esté sostenida desde el reino de Dios y no desde mis propios prejuicios. A veces uno dice, no, ¿qué le voy a hablar? ¿Qué le voy a compartir? Me va a sacar corriendo, si tiene cara de... ¿No le pasa? Este sí, este no. Y en verdad, oremos y que el Señor nos guíe. Pero no dejemos de anunciar las buenas nuevas, de dar esos abrazos que nos comentaba Steffi, de decir una palabra de ánimo, una palabra de aliento, de decirle, Jesús te ama. Vamos a darle gracias a Dios por, no sé, lo que Dios te ponga en tu corazón, de compartir. Jesús mismo dijo, aquel que quiera ser mi discípulo, ¿qué dijo? Niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Parecen palabras muy duras para esta era tan moderna, ¿no? Y de derechos tan superficiales, pero es la verdad del reino de Dios. Pero si en algo te anima, el mismo Jesús dijo, mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Debemos estar conscientes que muchas veces o muchas cosas que nosotros valoramos como prioritarias, muchas veces deben ser
dejadas de un lado. En esto consiste negarse a uno mismo. Leí en un devocional estos días una de las enseñanzas y mire, rescaté esta frase que dice lo siguiente: necesitamos un procedimiento quirúrgico por parte de Dios para salir de la comodidad. Y yo acá le agregué, y estar dispuestos a dejar el cántaro. ¿Sabe que muchas veces el cántaro por ahí no son las cosas materiales que tenemos? Muchas veces es la falta a veces de empatía de. Todos vivimos tiempos acelerados y la iglesia no escapamos de eso. Vivimos tiempos muy violentos, ¿o no? De mucha violencia, de mucha violencia. Pero necesitamos esto por parte del Espíritu Santo. Este procedimiento quirúrgico que siga obrando en nuestros corazones. Cuando logramos entender lo que aquella mujer samaritana comprendió aquella tarde, mire, y calculamos la importancia de la oferta puesta ante nosotros, anhelamos no dejarla pasar. Jesús había pasado por Samaria, no era un detalle menor. No era cualquier ciudad, no era cualquier decisión. En el seminario de este mes estuvo muy interesante. Nos enseñaron acerca del servicio de Dios. El que tuvimos ahora el sábado pasado, ¿no? Y yo acá lo anoté porque la verdad que el profesor, por así decirlo, dio un ejemplo y estableció un principio. Y él hablaba, ¿se acuerda cuando la mujer con el flujo de sangre dice que tocó? Pero ese día iba una multitud, o sea que a Jesús lo apretujaban, lo tocaban. Pero ¿se acuerda qué sucedió cuando ella tocó el manto? Dice que en ese momento fue ¿qué? Fue sana en ese momento. Y que Jesús se detuvo y detuvo todo y dijo, ¿quién me tocó? Y que los discípulos le dijeron, bueno, todos te están tocando, o sea, todo el mundo. No, dijo él. En algunas versiones dice, poder salió, y en otras versiones dice, virtud salió de mí. Y mire, lo anoté para no olvidarme, pero el profesor decía este principio, que cada vez que servimos y ministramos, algo de nosotros va a salir. Algo de nosotros va a ser dado a otro. Y ya no lo tenés más vos. Y esto es un poco lo que hizo esta mujer. Ella dejó quizás, no sé, a lo que fue y se fue corriendo a decirles a los otros, vengan a ver lo que hizo conmigo. Lo primero que hizo fue dejar el cántaro. 2, fíjese en el versículo que estábamos leyendo. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos. Punto número 1, dejó su cántaro. Punto número 2, volvió corriendo a la aldea. Mire, lo más sensato, humanamente hablando, hubiera sido que ella termine de sacar el agua, la lleve a su casa y después les haga contar a los demás, ¿o no? Es lo que yo en mi lista hubiera hecho. Pero lo que había pasado en su vida ese día en particular, ese encuentro divino, no podía esperar. ¿Sabe por qué? Porque el corazón de esta mujer ardía. Porque ella se encontró con Jesús. ¿Y qué ha pasado, iglesia, con algunos corazones en este tiempo? Y mire que hago una mirada introspectiva hacia mí. Este tiempo difícil que estamos pasando, corazones se han enfriado. Y seamos sinceros, ¿aún nuestros corazones no se han enfriado? Sí. Y vamos a incluirnos en esta frase. Muchos nos hemos desanimado, por ahí hemos dejado que la desesperanza ganara la esperanza. Y no quiere decir que no amemos a Jesús, no quiere decir que no creamos en Dios. No, si no, no estaríamos acá. Pero se nos ha vuelto a veces hasta costumbre que Jesús pase por Samaria. Y
Ya no corremos, algunos ni caminamos siquiera. Y yo quiero animarte, querida iglesia, y decirte que es tiempo de despertar. Que a veces estamos tan ocupados con el cántaro, cuidando que el agua que nosotros sacamos del pozo no se caiga, que no podemos correr. Pero esta mujer dice que dejó y corrió. Marcos 1:15 dice, él decía, ha llegado el momento, el reino de Dios ya está cerca, cambien su manera de pensar y de vivir y crean en la buena noticia. Y esta buena noticia, querida iglesia, no es solo para los que vamos a compartir, es para nosotros también. Volvamos a creer que nuestra fe, mire, sea encendida nuevamente y corramos a la aldea a llevar la buena noticia de Jesús. Si hay una oración en este tiempo en mi corazón, es esta. Espíritu Santo, volvé a hacer arder mi corazón. Otra vez. Señor, yo te pido que enciendas este fuego en mí, enciende este fuego aquí en la iglesia. Y le repito, no es que no amamos a Dios, no es que no queremos a Dios, no es que no le creemos, no. Pero ¿no le pasa a usted que a veces necesitamos el arder otra vez? ¿Y eso quién lo puede hacer? Nadie más. Mire, lo que esta mujer sintió ese día en su corazón no le permitió esperar, pero ni siquiera lo que pensaba ella misma fue un obstáculo. Acuérdese cómo Jesús la fue llevando, le fue hablando. Y yo acá anoté algo para no olvidarme, se lo voy a leer tal cual. Mire, esta mujer no se enroscó cuando Jesús le preguntó por su marido. En toda la conversación tuvo algo que decir. Y no, y si sos un judío, y no que si no tenés el balde, y no que, a ver, ¿en dónde se adora? Y no que si el profeta. Ella como que estaba muy informada de las cosas, ¿no es cierto? Y en todo siempre tuvo algo que decirle a Jesús. Pero cuando Jesús le pregunta, ¿y tu marido? ¿Y ella qué le dijo? No tengo. Y Jesús le respondió y le dijo, sí, es verdad. O sea, que llegó un momento en esta charla, en esta plática, en este tiempo con Jesús, en que hubo un punto de inflexión. En donde, ¿sabe qué? En ese punto, ella se dejó amar por Jesús. ¿Me explico? Y tiene que haber un punto de inflexión, querida iglesia, en donde bajemos la guardia, déjate amar. De este amor que cantábamos hace un rato, ese amor sin condición. Ese amor en donde Él ni siquiera te está... A ver, Jesús, ¿qué le dijo del marido? ¿Para juzgarla? No, para amarla. Y ella no se enroscó, no se ofendió, no le calculó. Y yo le pido, Señor, que mi corazón vuelva a arder otra vez por tu amor, Jesús. Porque quiero ser una anunciadora de tu amor. Del amor de Cristo, del amor que lo llena todo, en todo. De este amor que no te pide nada a cambio. Y el corazón de esta mujer ardía por el amor de Jesús. Porque a Jesús le fue necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para encontrarse con ella y para amarla. De hecho, hasta Jesús se las pensó todas. Porque ¿qué le dijo a los discípulos? Que se vayan, ¿no es cierto? Usted sabe lo que pasó después. Que cuando los discípulos venían, que habían ido a comprar comida, ¿qué es lo que pensaron? Que murmuraban. ¿Cómo qué hacía? Otra vez, samaritanos y judíos. Pero fíjese que el punto de inflexión fue en donde ella se dejó amar por Jesús. Y el punto número 3 dice que le decía a todos, Juan 4:29, fíjense lo que les dijo. Vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Y ahí cómo fue cambiando la perspectiva de ella y dijo, ¿no será este el Mesías? ¿Cómo pasó de ser un hombre con sed a que ella pudiera decir, ¿no será este
a quien estábamos esperando. Venid y ved, les anunció su testimonio. Mire, esta mujer, ¿qué sabía de teología? De religión, nada. Les contó lo que Jesús había hecho. Les habló de la realidad de Jesús en su vida, del amor del Jesús. Y él mismo se había encargado de decirle sus cosas y de desargumentarla también. Esta mujer lo único que necesitaba era que el Salvador del mundo interviniera en su historia para cambiar el rumbo de su vida. Y esto es lo que ella anunció. Me encanta porque les dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. Le habló de su propio testimonio, de lo que Jesús ese día había hecho en ella. Y iglesia, ¿acaso no hay algo en tu vida que Jesús hizo que puedas anunciar hoy en tu aldea? Mire, si estuviéramos en el Entre Amigas ya le estaríamos repartiendo papelitos para que escriban, pero eso es el sábado. ¿No tenemos un montón de historias para contar de lo que Jesús ha hecho? De cómo Jesús ha preparado estos encuentros divinos con nosotros. ¿Sí o no? Sí. Y los que nos faltan contar. Porque esto todavía no se acabó. Este es el preámbulo de una eternidad con Él. Mire, Samaria era un pueblo no judío, pero el testimonio de aquella mujer fue el canal que Dios usó para iniciar la propagación del evangelio en aquel lugar. Imagínense la trascendencia que tuvo esa charla en el pozo. Y nosotros somos los anunciadores de nuestra aldea, empezando por nuestra casa. Cuando esta mujer les dijo, vengan, los invitó a salir de donde ellos estaban. Y Dios usa la iglesia, o sea, su cuerpo, nosotros, para invitar a otros a salir de donde están. Del miedo, de la muerte, de la desesperanza, de la depresión, de la angustia, del pecado, de la apatía, del desamor, no sé. Juan 4:39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Quizás ya la conocerían, no lo sé, me imagino. Qué importante es, querida iglesia, lo que podamos nosotros anunciar, hablar, testificar de Jesús. Qué importante es que seamos anunciadores de Cristo a través de nuestras vidas, ahí donde Dios nos puso. Chicos, chicas que han llegado hoy del retiro, los animo. Compartan del amor de Jesús que recibieron. Compártanlo con otros. Quizás con un abrazo, como dijo Steffi, quizás con un mensaje. Quizás a veces creemos que está todo bien, ¿no? La gente, y por ahí nosotros también somos así, nos cerramos. Pero necesitamos del otro, necesitamos de un abrazo, necesitamos del amor de Dios. Para terminar la historia, Juan 4:40-42 dice, cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Imagínense, un judío. Así que Jesús se quedó 2 días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Y luego le dijeron a la mujer, ahora creemos. Fíjese qué interesante, no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. ¡Wow! Y ahí la masa, ¡pum!, explotó. Mire, el anuncio de esta mujer fue la entrada que garantizó un proceso de fe en muchos. En toda una región discriminada por los judíos de ese tiempo. Pero sabe que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice, así que la fe nace, escuche esta versión, la fe nace cuando se presta atención a las buenas noticias acerca de Cristo. Me encantó. Dejemos que Dios nos use, iglesia, en este tiempo.
Tenemos la oportunidad también en la campaña. Anótese para servir en algo, en lo que pueda. Mire, invite a sus vecinos. Dejemos que Dios nos use como anunciadores de las buenas noticias. Y esto hará que la fe sea activada en otros. Y sea activada en el lugar donde Dios nos puso. ¿Sabe qué? Y dejemos que Dios sea Dios. Porque mire, finalmente todo empieza en Él y termina en Él. Esta historia, los primeros versículos, dice, y le era necesario pasar, ¿a quién? A Jesús. Y el final de la historia, fíjense, lo que la gente de este lugar le dijeron a la mujer. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Se da cuenta? De principio a fin. Y ahí en el medio entramos usted y yo, que somos los anunciadores. Aquellos que pregonamos las buenas noticias de Jesús que cruzan todas las barreras que nosotros podamos tener o imaginar. Y para terminar, y ahora vamos a orar, Mateo 10, 27, dice, lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamando desde las azoteas. Desde las azoteas. Seamos anunciadores en este tiempo, anunciadores del amor de Jesús. Pidámosle, Espíritu Santo, yo necesito un renuevo tuyo, necesito que enciendas mi corazón. Otra vez, como el primer amor, ¿se acuerda? Otra vez. Y vez tras vez el Señor lo hace, porque Él te quiere usar. Ahí donde estás, donde Él te puso, chicos, Dios los quiere usar. Y nos vamos a sorprender en los tiempos que vienen.